La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Tomamos asiento, por favor. Buenas tardes, bienvenidos colegas de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio a este conversatorio en el cual el presidente de la República dará a conocer sus actividades realizadas este día en el archipiélago. Retransmiten este conversatorio desde Guayaquil, Radios La Prensa, Superca 800, El Telégrafo, Carrusel y en la región insular, Radio Saracay, Pacífica, Mar, Encantada, Antena 9 y Santa Cruz, así como las páginas web presidencia.gov.es y elciudadano.gov.es. Damos inicio. Gracias, Alejandro. Bueno, un abrazo a todas y a todos, y es un gran gusto y alegría siempre estar en Galápagos. Hace tiempo teníamos planificado este taller, de hecho, en campaña me comprometí con algunos grupos que tienen ciertas inquietudes, que además se las había tratado muchas veces y todavía no se las resolvía. Definitivamente ya venir con el equipo necesario del gabinete para atender, recibir en comisión a esas personas. Me he demorado un poquito en cumplir ese compromiso, pero finalmente lo hemos podido hacer. Y el día de hoy, pues, hemos venido a Galápagos para traer todo el día, parte del día en Santa Cruz, ahora estamos en San Cristóbal, aquí vamos a dormir, regresamos mañana y mañana al continente, sobre los temas de Galápagos. Los temas son múltiples, hemos avanzado muchísimo. Recuerden que cuando llegamos al gobierno, Galápagos acababa de ser declarada como patrimonio en riesgo por parte del UNESCO. De hecho, nosotros mismos la declaramos como patrimonio en riesgo. Y se tomaron ciertas medidas, control migratorio, mejoras logísticas, nuevos barcos, nuevos muelles, etcétera, y logramos que se retire de la lista de la UNESCO como patrimonio en riesgo, pero no significa que no existan todavía significativos, muy importantes problemas. Migración ilegal, funcionamiento de hoteles sin los permisos adecuados, falta de servicios básicos. Aquí son muy caros los servicios, ¿no? El agua potable, por ejemplo, es extremadamente cara. De hecho, se trae agua del continente, imagínense ustedes. Todavía falta mejorar la logística, turismo muchas veces sin cumplir la normativa, pesca ilegal, etcétera, etcétera. Hemos venido a tratar todo aquello. Y sobre todo, una vez más, reunirnos con el Consejo de Gobierno para que tenga su visión clara. Hemos tenido una larga reunión con la parte del Ejecutivo, integrante del Consejo de Gobierno y con altos funcionarios, porque ustedes saben que el Consejo de Gobierno también lo conforman los alcaldes, juntas parroquiales, etcétera. Y se ha demostrado plenamente que la ley es clara, la Constitución es clara. Lo que ha habido es algunas veces mala interpretación de la ley y la Constitución, ambigüedades en las competencias, pero no por ambigüedades en la ley y en la Constitución, sino en las costumbres de cómo se han hecho las cosas, y rivalidades. Por ejemplo, Parque Nacional Galápagos y Consejo de Gobierno. ¿Quién da las autorizaciones? ¿Quién manda a quién? Aquí no se trata de mandar el uno al otro, sino de trabajar todos juntos por Galápagos y el país, y eso lo hemos dejado extremadamente claro. Pero sí hay confusiones institucionales. Por ejemplo, ¿por qué el Parque Nacional, que es Ministerio de Ambiente y que es miembro del Consejo de Gobierno, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Turismo, etcétera, son miembros del Consejo de Gobierno de Galápagos, por qué da los cupos turísticos? No, es que es área protegida, tengo que poner, bueno, pongan la normativa que quiera.
turismo también tiene que poner la normativa y que sea el Consejo de Gobierno, para eso está el que dé los cupos. Entonces, como que si hay confusión, ¿no? De repente el Consejo de Gobierno cree que tiene que poner las políticas que las tienen que poner los organismos e instituciones nacionales, políticas ambientales, políticas turistas, ¿no? Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo. Lo que es específico a Galápagos, por supuesto que se tiene que encargar el Consejo de Gobierno, y eso lo estaba haciendo el Ministerio de Ambiente, dar los cupos, hacer los concursos, etc. Entonces, una de las tantas confusiones que no es la ley, es la práctica. Corrijo, sí es la ley antigua de Galápagos, pero había cómo mitigar esos errores conceptuales y de gestión en esa ley, que además pues es la ley que todavía contemplaba el INGAL, la prefectura, etcétera, y ya no existen esos organismos. Entonces fácilmente se pudo interpretar que esas funciones pasaban al Consejo de Gobierno. Entonces se han aclarado todas esas cosas. Ustedes saben pues que se ha designado como nueva ex ministra de Turismo de nuestro gobierno, ex canciller de la República, actual embajadora ante la Organización de Estados Americanos. Entonces, realmente es una alta dirigente de la Revolución Ciudadana con mucha capacidad, me refiero a Marisabel Salvador, quien vendrá prácticamente a radicarse en Galápagos para dirigir ese Consejo de Gobierno. Actualmente mi representante es el gobernador, pero también nos dimos cuenta que eso es un error, o sea, ya con la gobernación uno está desbordado, cuestiones de seguridad, etcétera, y más aún tener la representación y en consecuencia la presidencia, la representación del presidente, en consecuencia la presidencia del Consejo de Gobierno, desborda a cualquiera. Y por eso nos han hecho muchas cosas en ese Consejo de Gobierno. Por ejemplo, planificar de acuerdo a la realidad de Galápagos, los ejes ambientales, pero ejes también de logística, eje energético, eje productivo, eje urbano. En eje energético vienen los objetivos, que en 5 años no haya energía originada por quema de combustibles fósiles en la isla. Y de ahí vienen las políticas, ¿no? Los proyectos eólicos, las políticas, los programas, los proyectos, proyecto eólico, las metas. Entonces, en 2 años tal cosa, 4 años tal cosa, 5.º año, 0 combustibles fósiles en la isla, los presupuestos. Y con eso después se hace el control. Ese es el rol del Consejo de Gobierno, rol que no ha sido ejecutado de esa manera. Y le insisto, de repente como que si se tenía la visión que el Consejo de Gobierno tenía que hacer las políticas ambientales, eso tiene que hacer el Ministerio de Ambiente. Y por el contrario, el Ministerio de Ambiente estaba dando los cupos, que eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Gobierno. ¿Ok? Entonces estamos poniendo esas cosas en orden y con una persona a tiempo completo como Marisabel Salvador estamos seguros que avanzaremos muchísimo en estos aspectos. Y luego, en la última parte de la reunión que hemos tenido en Santa Cruz, en Puerto Ayora, hemos recibido, somos un gobierno absolutamente ciudadano, aquí tengan la seguridad, siempre lo repito, podemos equivocarnos y de seguro lo hacemos y mucho, pero tengan la certeza que aquí ya no manda la banca, no mandan los medios de comunicación, no manda Estados Unidos, no manda el Fondo Monetario, mandan los ciudadanos y ciudadanas, ellos son nuestros mandantes. Y tenemos una democracia sumamente participativa, 3 consultas populares, enlaces ciudadanos, rendición de cuentas, socializaciones de las leyes, etc. Y recibir, estar en lo posible, no siempre es posible. Yo no puedo hablar personalmente con 14,5 millones de ecuatorianos, pero en lo posible, pues, a los ciudadanos en forma directa, ¿no? Gracias a Dios, pues, en Galápagos es una población pequeña y pudimos atender a todos los grupos que lo solicitaron. Hemos recibido grupos de operadores turísticos, de buceo, ¿verdad? Pescadores, estudiantes, etcétera. Y bueno, si hay cosas que han sido muy graves, probablemente aquí ha habido otra estafa por parte de malos funcionarios del Banco de Fomento, muy similar a lo que ha ocurrido con la majadita. No sé si conozcan ese caso, aunque en menor dimensión. Se trata tan solo entre comillas, porque de todos modos, así sea uno es grave, de 6 operadores turísticos para buceo, ¿no? ¿Ya? Tour de Bahía y buceo, que pidieron un préstamo al Banco de Fomento para comprar lanchas. Adquirieron el cupo y querían pues operar esos tours de bahía y de buceo. En el propio Banco de Fomento les indicaron con quién contratar. Este contratista les quedó mal. 3 de ellos no han recibido las lanchas. 1 falleció ya. 4 serían los que no reciben la lancha. 2 las recibieron, pero después de 2 años.
cuando el flujo de caja, etcétera, contemplaba que en 4 meses tuvieran las lanchas. Y pese a eso, pues el Banco de Fomento les ha querido cobrar intereses, etcétera. Eso no lo va a permitir. Aquí toda la culpa del Banco del Fomento y del constructor incumplido. Las garantías, como todo ha sido muy dudoso, las contrataron en una empresa de estas del Banco Territorial que está en liquidación. Bueno, todo eso es responsabilidad de los funcionarios del Banco de Fomento. Y estos están con orden de captura por el caso de la majadista, ¿no? Pero parece que era un modus operandi. Y bueno, se le ha ordenado al Banco de Fomento que tiene que encontrar soluciones. O sea, no pueden ser los ciudadanos perjudicados por la ineficiencia y corruptela del Banco de Fomento y de ciertos sectores privados como este constructor, que incumplió con las lanchas. Ojalá que cumplan. O sea, no quiero adelantarme que es un sinvergüenza, es honesto, puede ser mala suerte. Ojalá que cumpla. Ha ofrecido las lanchas en 4 años, en 4 meses, pero ya lleva 2, 3 años de atraso. Y imagínense los operadores turísticos, gente sencilla, ¿no? No recibieron 20 centavos, Banco de Fomento le pagó directo al armador. No tienen las lanchas, pero ya hace 18 meses que tienen que pagar intereses. Y pronto tendrán que pagar capital. Y no tienen ingreso, por culpa del banco. Es un absurdo. Y el banco inflexible, incluso hay quejas de que los han maltratado. Vamos a averiguar todo eso, eso es imposible. O sea, la indolencia de la gente, el que me importismo. No, ustedes tienen que pagar o pagar. Por favor, si es culpa del banco, incluso si fuera culpa de los ciudadanos, de los que pidieron el préstamo, pues hay otra forma de tratar a la gente, solidarizarse, puede haber mala suerte, tienen que pagar, obviamente, así haya mala suerte, pero se puede tratar de mejor manera a la gente. Pero en todo caso, aquí no es mala suerte, aquí hay ineficiencia y corruptela de ciertos funcionarios del Banco de Fomento. Ojalá no sea en complicidad con el armador. No es culpa de los compañeros que pidieron el crédito y en consecuencia no tienen que pagar 20 centavos por la ineficiencia del Banco de Fomento. Esa es una de las comisiones, si cabe el término, que recibimos. También, por ejemplo, evitar que se atente contra riqueza ictiológica de las islas. Dimos incentivos a la gente, a los pescadores, para que pasen de pesca, de la actividad pesquera, a la actividad turística. Gran idea. Pero eso no se hace por decreto. No es que la noche a mañana, gente que ancestralmente, su familia, sus antepasados han sido pescadores, ellos mismos toda la vida han sido pescadores, mañana se van a convertir en operadores turísticos. Estos son de buceo. El anterior era pesca vivencial, ¿no? Este es buceo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que han tenido dificultad para conseguir mercados, conseguir clientes, en eso les ganan las grandes empresas. Entonces, sí nos sentimos corresponsables de eso, porque nosotros le propusimos salir de una actividad a la otra, se han endeudado en la CFN, así que hemos dado la orden primero para que perentoria y temporalmente el Parque Nacional Galápagos les permita realizar otras actividades hasta que se estabilicen en sus nuevos negocios. Segundo, que no se trata solamente de firmar un decreto y ya hoy son pescadores y mañana son operadores turísticos, sino que es un proceso de acompañamiento, el desarrollo es un proceso de acompañamiento, asistencia técnica, etc. Y tercero, esto no solo para el caso de esos operadores turísticos, gente muy sencilla, ex pescadores, sino para toda la economía popular y solidaria en general, para todo lo pequeño, lo que empieza, lo que todavía no es el big business, con gran poder, poner toda la institucionalidad del Estado en función de ello. En este caso, por ejemplo, las oficinas comerciales. Mientras que los grandes cruceros probablemente trabajan con agencias de viajes que tienen su contrapartida en otros países alrededor del mundo, bueno, estos compañeros tendrán las oficinas comerciales del país, ya vamos a hablar de eso en el próximo gabinete, para que los promociones sirvan para conseguir clientes, etcétera. Lo mismo, por ejemplo, los pequeños hoteles, los bed and breakfast, en general lo pequeño, lo comunitario, etcétera, necesita y va a tener toda la ayuda del Estado. Esos grandes rasgos, algunos temas y algunas actividades que hemos realizado, básicamente organizar adecuadamente la visión y las funciones entre Consejo de Gobierno de Galápagos y las demás instituciones. La Constitución es clara, o sea, el Consejo de Gobierno de Galápagos es el máximo organismo. MAE, turismo, o sea, y sus expresiones, ¿no? El Parque Nacional de Galápagos, etcétera, son coordinados por ese Consejo de Gobierno. Pero no hay ningún problema si el MAE, turismo, es parte del directorio y del Consejo de Gobierno. Entonces, básicamente lo que tiene que hacer el Consejo de Gobierno es planificar, ¿no? Regular y controlar. Y los ejecutan, pues,
las diferentes representaciones de los ministerios, ¿no? Turismo, etcétera. Y en las cosas muy específicas a Galápagos, que no son las actividades normales, generales que tienen las diferentes instituciones del Estado, como concursos para otorgar cupos, es claro que eso tiene que estar en manos del Consejo de Gobierno de Galápagos. Otro punto adicional que me olvidaba, ¿no? Esto es tan importante para nosotros, Galápagos es tan importante también, y tal vez uno de los errores que cometimos, que el presidente del Consejo va a tener rango de ministro y va a ser miembro del gabinete. Porque lamentablemente todavía no podemos superar esa idiosincrasia, ¿no? Ah, no, es el delegado del presidente, no me el guarda, no le hagas caso, ¿no? Yo me arreglo con el ministro, ¿ya? Entonces va a tener rango de ministro y va a participar en el gabinete. Como le decía, también era actualizar a la futura presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, Marisabel Salvador, en la problemática de las islas y recibir a todos estos compañeros, con muchos de los cuales nos habían comprometido directamente a atenderlos hace varios meses y todavía no podía cumplir ese compromiso. Luego del taller en Santa Cruz, nos hemos trasladado vía aérea, vía helicóptero, que es otro acierto, no había helicóptero en Galápagos, se destinó un helicóptero de la Armada, se va a traer un helicóptero especial para Galápagos, para liberar este helicóptero de la Armada, pero mientras tanto este helicóptero de la Armada, y los resultados han sido formidables. Me contaban los pilotos que ya tienen 81 misiones, que se han salvado cerca de 70 vidas gracias al helicóptero. Vidas que de otra forma tal vez no todas se hubieran perdido, pero algunas de ellas sí, y además hubieran tenido grandes dificultades para ir a los respectivos centros de salud. Entonces vinimos en ese helicóptero de la Armada de doble turbina, muy seguro, hasta San Cristóbal, donde estamos dando este conversatorio, esta información, esta rendición de cuentas a través de los medios de comunicación a la ciudadanía. Yo no le rindo cuenta a los medios de comunicación, sino a los ciudadanos. Y son otros gobiernos los que invitaban a los almuerzos, a la cena, iban a pedir disculpas, etc. Este presidente no espera en eso. En todo caso, siempre pediremos disculpas cuando sea necesario, ¿no? Pero no por ser poder mediático, sino porque hemos cometido alguna equivocación, así sea el rico, el pobre, el humilde, el prepotente. Si nosotros cometemos una equivocación, no tenemos ningún problema en rectificar y pedir las disculpas del caso. En todo caso, después de este conversatorio continuaremos con el taller en San Cristóbal. Faltan muchos puntos, MAGAP, parte productiva, algunas obras de infraestructura, el velódromo, etcétera, el hospital que por fin avanza, nos lo hicieron en forma de tortuga y avanzó a paso de tortuga. Pero bueno, ya se ve la luz al final del túnel. Y bueno, creemos que nos vamos a quedar hasta altas horas de la madrugada trabajando, al menos 11, 12 de la noche. Después tengo reunión con Enlace Ciudadano para preparar el linchamiento mediático de los sábados, como ya lo está llamando cierta prensa, ¿no? O sea, yo lincho a la gente, no es que nos defendemos de todas las calumnias que nos dan durante la semana. Y luego de eso, pues, notaremos en San Cristóbal, la pista no tiene iluminación, entonces saldremos el día de mañana de regreso al continente. Eso es básicamente lo que tenemos que informar, pues, y les doy la bienvenida nuevamente y un inmenso abrazo. Creo que nos están transmitiendo en vivo algunos medios de Galápagos, un inmenso abrazo a todas las compañeras y compañeros de este orgullo del Ecuador que son las Islas Galápagos. Muchas gracias por estar aquí. Iniciamos la ronda de preguntas. Jairo Córdoba, Ecuavisa. Ok, muy buenas tardes, señor presidente, bienvenido a Galápagos una vez más. La pregunta puntual es, ya se anunció que María Isabel Salvador fue seleccionada como la nueva presidenta del Consejo de Gobierno. ¿Cuáles van a ser las prioridades de la nueva presidenta del Consejo de Gobierno y por qué se la seleccionó a ella? La prioridad es planificación. Se necesita una planificación integral como tenemos a nivel nacional. De hecho, ese es el punto de partida, porque en el programa de gobierno hay una sección sobre Galápagos, ese va a ser el punto de partida para la planificación de Galápagos. ¿A qué me refiero con planificación? Productivo, logístico, movilidad humana, desarrollo urbano. ¿Ok? Dentro de cada objetivo, desarrollo urbano, servicios básicos, agua potable, alcantarillado. Dentro de cada eje, objetivos, tener 100% de cobertura de agua potable, alcantarillado. Dados esos objetivos, ahí vienen las políticas, los programas, las acciones. Entonces, política, agua potable que no tenga impacto ambiental, etcétera. Entonces,
los proyectos ya concretos, no, bueno, vamos a tener este método para conseguir agua potable. Y luego las metas, el cronograma, el presupuesto. Entonces una verdadera planificación, con una buena planificación, ustedes pueden controlar, ¿no? Dar seguimiento a las cosas. Usted en 6 meses tiene que tener tal cosa, y en 6 meses se reúnen, no lo ha tenido, ¿qué pasa? Etcétera. Entonces, lo más urgente es planificar. Hay varias cosas también, ustedes saben que la Constitución ordenó una nueva ley para Galápagos, hay que pasarla en asamblea, con la asamblea anterior sin mayoría, fue muy difícil sacar esa ley. Posicionar al Consejo de Galápagos como el gran coordinador del desarrollo de las islas, corregir ciertas distorsiones que se han venido dando, como por ejemplo que el Parque Nacional era el que daba los cupos. ¿Por qué el Parque Nacional da los cupos para turismo en Galápagos? No tiene sentido. Bien, eso en cuanto a prioridades y urgencias. Ya, ¿por qué elegimos a María Isabel Salvador? Creo que lo contesté en mi intervención inicial, pues, si ustedes quieren el término, es un cuadro fundamental, muy importante, de la Revolución Ciudadana, con una vasta experiencia, y Galápagos es tan importante para nosotros y con problemas tan complejos que creímos que se requería tiempo completo un cuadro de esa envergadura, incluso otorgándole la condición de ministro de Estado y en consecuencia miembro del Gabinete Nacional. Marilú Abril, Diario El Colono. Bienvenido, presidente, y gracias por atendernos. En varios de los enlaces usted ha hecho referencia y hoy también ha vuelto a hacer referencia a los temas que aquejan a la provincia de Galápagos, pero en el enlace número 342 usted dijo que hay mucho desorden, abuso y anarquía. Fueron expresiones que de pronto movió a la provincia y que sí nos gustaría saber a qué áreas específicamente se refiere donde dice abuso y de parte de quién y desorden. Y también, presidente, usted manifestaba que hay temas que todavía no se han tratado en Santa Cruz. En los temas que tratarán acá abordarán el incremento del uso de la tasa del nuevo aeropuerto de Baltra, que es un tema que está preocupando a la ciudadanía. A ver, creo que mi posición ha sido bastante claro, ¿no? O sea, mira cómo ha crecido la población en Galápagos. Y gran parte de manera informal, digamos. Ah, pero usted defiende la movilidad humana, claro. Pero donde puede haber movilidad humana, pero en un ecosistema tan sensible como Galápagos, la Constitución claramente establece que aquí la movilidad es restringida y que es una zona de régimen especial. Pero usted conoce muy bien, como residente en Galápagos, la cantidad de personas habitando en Galápagos sin estar regularizada. Este es un ejemplo de desorden, el crecimiento del turismo sin control, anarquía, la cantidad de hoteles que se han desarrollado sin los permisos adecuados, construcciones que atentan contra el medio ambiente. Esos son abusos de algunos empresarios privados, que incluso para eludir los controles, de repente registran como casa un edificio de ni sé cuántas habitaciones, porque lo que van a hacer es un hotel. Entonces estamos al tanto de todas esas cosas y no las vamos a permitir. Precisamente por eso la nueva presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, que permanentemente se esté preocupando de corregir esos problemas y que todo el mundo cumpla con la normativa. Ojalá que entendamos que no estamos hablando de cualquier territorio, estamos hablando de las Islas Galápagos únicas en el mundo. Ojalá que entendamos que los abusos o el incumplimiento de ciertos sectores, ciertas personas, que a la brava vienen a Galápagos y ellos se quedan aquí nadie nos saca, además de poner en riesgo el ecosistema, etcétera, porque se expanden las ciudades, algunas veces desordenadamente, le cuesta muchísimo a todos los ecuatorianos. Aquí dar agua potable nos cuesta 6-7 veces más que en el continente. 6-7 veces más que en el continente. El proyecto de agua potable para Puerto Ayora, 14.000 habitantes, nos cuesta casi $30 millones. Entonces, eso lo pagan todos los ecuatorianos. Como no puede pagarlo el municipio, lo pone el gobierno central, y eso viene de los impuestos, del petróleo, etc. Entonces debemos estar conscientes de todo eso.
Entonces se necesita que todos actuemos en función de la ley, la normativa, los intereses de Galápagos y del país. Sobre la tasa aeroportuaria, sí, recibimos una queja de una señora que dijo que había, Marisabel, reunido como 3.000 firmas. Bueno, yo también firmo, ¿no? Es fácil firmar. Pero ustedes saben lo que se está reclamando. O sea, que la tasa aeroportuaria es $19. Ah, no, que en un principio era 2, 5 y $30. 2 para... Podemos discriminar en función del origen. Eso por cada dólar que usted gana, sacándole más a un extranjero, espanta a 10 extranjeros. Es un absurdo. Entonces debemos tener, estos son servicios que todos los reciben por igual, debemos tener tasas uniformes. La ley manda que se tenga pasajes más baratos para los residentes en Galápagos, y eso se está cumpliendo, creo que 50%, no el valor. Pero no la tasa aeroportuaria, que es un servicio que todos lo reciben por igual, y discriminar en esas cosas es lo peor, la peor señal que podemos hacer para el turismo. La tasa aeroportuaria en Tababel es más de $50, Quito. En Guayaquil cerca de $30, más de $30. Aquí, donde todo cuesta el doble, por eso los municipios reciben el doble de presupuesto, que le corresponde a un municipio análogo en el continente. Por eso los funcionarios públicos ganan el doble de sueldo. Se pretende que la tasa aeroportuaria con un nuevo aeropuerto sea $2. Vamos, por favor, yo sé un poquito llamado a la conciencia, ¿no? Pero es que el incremento de 2 a $19. Pero si el problema no son los $19, el problema es cómo es que habían $2 de tasa aeroportuaria. ¿En qué lugar del mundo? Y relativicemos las cosas. La familia promedio galapagueña, la persona promedio, ¿cuántas veces viaja al continente por año? 1, 2. Entonces estamos hablando de pagar $34 más y vaya a $34 más al año. Yo creo que todos podemos hacer un esfuerzo y tener mejores servicios, como el nuevo aeropuerto de Baltra, que está quedando espectacular, y no discriminar, lo cual es el peor atentado que podemos hacer para el turismo. Yo he sido turista, yo he vivido en países extranjeros, recibo muchos extranjeros porque tengo familia, amigos extranjeros, y lo más antipático es lo que ocurría, por ejemplo, en el continente. Entrada a Cuicocha, nacionales 2, extranjeros 10. Ganábamos $8 y espantábamos 100 extranjeros. Esa política no la va a aplicar el gobierno nacional. Yo creo que son tasas razonables, $19 para todos, no es que $30 para el turista, $2 para el residente y $5 para el ecuatoriano en general. Y sinceramente creo que no son en absoluto exageradas, que si se puede, pues el pasaje cuesta $300, pagar $19 de tasa aeroportuaria, eso es el 6% del valor del pasaje. Creo que es perfectamente posible hacerlo. Santiago Duque, El Ciudadano. Presidente, buenas tardes. Voy a hacer una pregunta más coyuntural. A partir de la aprobación por parte del Legislativo de la Ley de Comunicación, se han sumado algunas voces internacionales mostrando su disconformidad sobre precisamente este marco. De hecho, la AEDEP está presionando con la CID para que la CID ya dé sus pronunciamientos al respecto, entre otros organismos internacionales y sectores. ¿Cuál es su opinión, presidente, al respecto? Bueno, que nos preocuparíamos es que no reaccionaran, pues la táctica de los big business. Es que cuando se controló a la industria tabacalera, no hicieron un lobby igualito. Es que no acaban de ver lo que ocurrió en Estados Unidos con la industria de armas. Cuando se trató de regular la venta de armas, después de todas las matanzas que ha habido, todo el lobby de la industria de armas, que financia políticos, etcétera, e impidieron que pase la regulación, porque allá todavía mandan los big business. Acá todavía existen los big business. Big business, ¿no? Grandes negocios, el gran capital, término anglosajón. Acá todavía existen, pero ya no mandan. Aquí manda el pueblo ecuatoriano. Entonces tienen que reclamar y tienen que hacer su pataleo. Los que han leído la ley saben que es extraordinariamente buena, que la buena prensa está más que contenta, la mala prensa, por supuesto, los corruptos, los faltos de ética tienen que estar muy preocupados. Que la CIP, la AEDEP reclamen, nos preocuparíamos si no reclamaran. Si no ladraran los perritos, nos preocuparíamos, ¿no? Ahí significaría que nos hemos inmovilizado. Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclame,
Bueno, ojalá lo haga pertinentemente, si no tendrá la respuesta correspondiente. Pero antes de darle cualquier contestación, preguntaríamos, ¿qué hicieron con las denuncias de Vargas Llosa sobre todas las inmoralidades de la prensa latinoamericana expresadas en Diario El Comercio de Lima? ¿Se acuerdan lo que dijo Vargas Llosa? Lo leí ayer en la Cumbre de Periodismo Responsable, lo leí el 24 de mayo. Que vota periodistas, miente, manipula, infama, inventa, etc. ¿Qué han hecho? Eso es lo que tratamos de evitar con la ley. Entonces, si no hicieron nada frente a eso y atacan una buena ley, es que son cómplices pues, de los corruptos y no vamos a aceptar. Y por último, el señor de la JUS de la ONU, que pide que devuelva a la Asamblea la ley para que sea más debatida. Tal vez está mal informado y no le han informado, perdóneme, que durante 4 años pues, se ha debatido la ley. Es la ley más debatida en la historia del país. Y que durante varios años se desobedeció la Constitución por la inmoralidad y el poder de cierta prensa, de los carteles mediáticos, que desobedeciendo la Constitución, quedaba 1 año para tener la nueva ley, desobedeciendo el resultado de consulta popular donde el pueblo ordenó tener la ley, la bloquearon mientras tuvieron sus corifeos en la asamblea. Ganamos las elecciones y rapidito querían aprobar lo anterior. No era tan malo lo anterior, pero como ganamos y querían aprobar lo anterior, ¿no? Imagínense obligar a los asambleístas actuales a aprobar lo anterior, absurdo. ¿Ya? Entonces, estará bien enterado el señor de la JUD, relator de la libertad de expresión de las Naciones Unidas, que es la ley más debatida de la historia del Ecuador. Así que es un absurdo lo que me pide volver a la Asamblea para que se siga debatiendo. Y sobre Estados Unidos, ¿no? Caramba, está compitiendo con Gutiérrez en el Campeonato Mundial de los Caretucos, ¿no? Primero que ratifique el Pacto de San José antes de expresar cualquier cosa sobre nuestra ley de comunicación. Qué cinismo, ¿no? Qué cinismo. Fernando Machuca, Puerto Primero Visión. que es en despiar las comunicaciones del planeta entero, antes de referirse al Ecuador. Ya basta. Nosotros no somos colonia de nadie y no permitiremos ínfulas de emperadores aquí en nuestro país. Fernando Machuca, Puerto Visión TV. Buenas tardes, señor presidente, bienvenido. Una de las principales falencias de Galápagos en el sistema es el sistema de salud y la falta de manera especial de médicos especialistas, pero permanentes, estables, que queden aquí en la provincia. Capital de San Cristóbal, pero concretamente es en Santa Cruz, es la isla más poblada. ¿Podremos contar algún momento en corto plazo, de pronto con médicos especialistas permanentes en la isla de Santa Cruz, por ser justamente la más poblada? Y a veces inclusive tanto así que la interrogante de la comunidad es en muchas ocasiones si es que le está también llegando la información correcta y completa de la realidad que se vive en Galápagos. ¿Cuál es la realidad que se vive en Galápagos? De que se necesita, cuando se tiene una enfermedad, trasladarse a la parte continental o en este caso, como por ejemplo, trasladarse a San Cristóbal a ser atendido en esa cosa porque no se tienen las especialidades. ¿Cuántos habitantes tiene Galápagos, con todo respeto? Más o menos 18.000 en Yo Galápagos. Yo le invito cordialmente a que informe después, investigue. ¿En qué archipiélago con 18.000 habitantes se tienen todas las especialidades? ¿En qué ciudad con 18.000 habitantes se tienen todas las especialidades? ¿En qué ciudad con 180.000 habitantes se tienen todas las especialidades? Es uno de los grandes mitos que hay, que lo dice alguien, lo repiten, eso no existe, no es posible. Y si fuera posible no sería deseable, sería absolutamente ineficiente. Tener un especialista neurocirujano en Galápagos para que cada año atienda a una persona por una emergencia en neurocirugía, a la final es posible, pero el costo de especialista significa que no tengo tal vez 20 pediatras, ¿me explico? Que están salvando muchas más vidas de niños. Entonces, con todo respeto, informémonos, ¿ya? Y veamos los indicadores mundiales. O sea, aquí se nos quiere convencer que en cada esquina debe haber un especialista. ¿Usted sabe cuánto demora una cita con especialista en Estados Unidos? Yo viví en Estados Unidos, fácilmente 3-4 meses. Y tiene que viajar algún tiempo. ¿Usted sabe cuánto demora una cita con especialista en Europa? Que vive en Europa también, hasta 1 año. Yo he pedido cita, ¿no? Para familiares cercanos, y me la han dado para después de 1 año. Entonces, no es correcto, no es verdad. El que le diga eso los está engañando, es un demagogo
que en cada rincón debe haber todas las especialidades. Por supuesto, haber especialidades básicas. Y creo que en Galápagos las hay. Primero, aquí se está acabando el hospital, que va a quedar muy bien, y va a tener las 4 especialidades básicas. En Puerto Ayora, ¿cuántas especialidades tenemos? Tú eres de salud. Señor Pero presidente. ¿lo que he dicho es correcto o no? Sí, correcto. Aquí se nos quiere hacer creer que en todas partes debe haber especialistas. Eso no es cierto. Vaya a Estados Unidos y verá cuántos hospitales de especialistas hay y ubicados estratégicamente. Lo que va a haber es buenos sistemas ambulatorios, de emergencia, helicóptero, ambulancia terrestre, etcétera. Pero no es cierto que en cada ciudad, en cada rincón, debe haber un hospital con todas las especialidades. Eso no es posible y no es deseable. Sí, señor presidente. Bueno, desde el 2012 nosotros venimos haciendo un plan de mejoramiento continuo en todo el sistema de salud de Galápagos. Situación de esto que en el 2012 se incorporaron 17 nuevos especialistas a los 2 hospitales. ¿17? 17, sí. Eso es bastantísimo para una población como Galápagos. Y en el 2013 están... ¿Están seguros que están funcionando 17 a tiempo completo? Sí, a tiempo completo. Y ¿Ustedes están, los han visto o no? Sí, y están 5 nuevos... ¿Ah? ¿No van para el hospital? ¿Dónde van? No, sí, ya, los médicos están en los... ¿Qué especializaciones son? Tenemos ginecología, tenemos cirugía, Las básicas son cirugía, ginecología, pediatría y... anestesiología y No, ginecobstetricia. la básica, la que tiene todo hospital. Cirugía, anestesiología, pediatría y ginecobstetricia. Y esas son las 4 básicas. Sí. De Adicional, ahí, de acuerdo a la realidad de cada lugar, etcétera, se puede aumentar 2, 3. Pero ¿cuántas especialidades médicas hay? tenemos medicina interna, tenemos... ¿Cuántas en total hay especialidades médicas? Son 7 especialidades. en toda El la hospital, el hospital de especialidades médicas más completo del país es el Eugenio Espejo. ¿Cuántas especialidades tiene? provincia. ¿El Eugenio Espejo? Sí, no sabes. No Pero sabría tiene unas decir, 20, señor. ¿verdad? Sí, por lo Es menos. imposible tener las 20 especialidades en todos los hospitales, es imposible. Entonces lo que se tiene es 4 especialidades básicas en todo hospital, donde se necesiten, se tienen 2, 3 más, donde hay enfermedades tropicales, qué sé yo, un especialista en ese sentido, y el resto es un buen sistema ambulatorio, pero el que les diga eso de que Galápagos debe tener 18.000 habitantes, ¿no?, en las islas, todas las especialidades, los está engañando. Eso no hay en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Julio César Yumbo, Radio Mar. Buenas tardes, señor presidente. En el ámbito educativo, la educación es una herramienta básica para emprender un cambio revolucionario. Mi pregunta viene ahí. ¿Por qué en Galápagos aún no se cuenta con una escuela del milenio? Y si se tiene planificado la construcción de una de estas escuelas. Bueno, ¿por qué en Daule todavía no se cuenta? ¿Por qué en Bosquey todavía no se cuenta? ¿Por qué yo le diría en el 80% de los cantones no se cuenta? Porque todo eso cuesta plata, porque eso es tiempo. Sin embargo, tenemos una muy importante planificación y estoy casi seguro que está planificado para Galápagos. Aquí está el director de Educación. ¿Por qué nos falta director de Educación? Pero bueno, me está diciendo el señor gobernador que sí está en proyecto una escuela del milenio en Bellavista, pero quiere decirle, ¿ah? Entonces nos van a ofrecer cosas que no están. Cuidado. Pero ¿dónde está la directora de Educación? Pues que venga, pues, para que me explique. ¿Ya? Pero en todo caso, incluso con esas 80 que pensamos hacer, no es que se pueden cubrir todos los cantones y todas las provincias, ¿no? Yo les puedo decir que Galápagos es de las provincias con menos déficit de servicios educativos. No significa que sea la mejor hambriento. Hay sectores donde las escuelas se están derrumbando, donde no ha habido profesores, etcétera. Estamos priorizando sectores indígenas que han sido los más excluidos. Ahora, esto que les estoy diciendo es para el 2014. Ya en la planificación en principio está hasta el 2014. O sea, tenemos planificación de todo lo que se requiere en cada país, en cada rincón del país. Pero hasta el 2014 pensamos hacer unas 80 escuelas del milenio y de ahí pues hay una segunda etapa y muy probablemente se construirá una escuela del milenio en Galápagos. Pero me ha encantado que esté la directora de Educación. ¿Por qué no vino la directora de Educación si está el presidente de la República aquí? Que me dé las explicaciones del caso, ¿no? Para abundar en detalles e información al respecto. ¿Ok? Carlos Mena, Radio Encantada. Señor presidente, bienvenido. Señor presidente, voy a portarme un poquito abusivo, pero después de lo que usted acaba de decir, me cambió el chip en las preguntas, porque hay algunas afirmaciones de las que usted está haciendo que dan soluciones a muchas cosas. Voy a aportarme 2. La primera, actualmente en las Islas Galápagos las embarcaciones que realizan la operación turística llegan hasta 100 pasajeros y
a pesar de que la LORE, el cupo máximo que da son de 16 personas por cupo. ¿Se tiene planificado realizar algún tipo de auditoría, así como se lo hizo a las frecuencias de radio y televisión, para determinar el cumplimiento de la ley de estas operaciones turísticas? Estrictamente hablando, no se requeriría auditoría, sino que con los controles que tiene que hacer cada institución se debería detectar cualquier anomalía. Pero justo hablamos de eso. Me informaron que son rezagos de la anterior ley. Es decir, los nuevos cupos son para embarcaciones de 16-20, pero ya existían esos cupos y la ley no podía ser retroactiva. Entonces se mantuvieron esos permisos. Pero que también se detectó, y es una de las contradicciones, sepan ustedes, queridos galapagueños, porque hay que derrumbar mitos, hablemos siempre con la verdad, con transparencia. Algunos piensan que Galápagos contribuye mucho al erario nacional. No, el erario nacional pone mucho más en Galápagos de lo que recibe Galápagos. Nos cuesta Galápagos anualmente entre parques, entre todos unos 30 millones, no sé si esté aquí finanzas, y produce unos 20 millones entre ingresos al parque, etc. Es cierto una cosa, que todavía, por ejemplo, las operadoras turísticas en Galápagos tributan ¿dónde? En Quito, ¿ya? Pero incluso con eso, o sea, creo que hay un equilibrio, pero no es que, como se puede pensar, el turismo de Galápagos aporta mucho al erario nacional. Realmente, pues, cuidar el Parque Nacional, que no es 28% de la isla, es bastante costoso para el Estado. Por supuesto que vale absolutamente la pena. Tenemos un patrimonio de la humanidad único en todo el planeta, una de las maravillas del planeta, y no hay que escatimar esfuerzos en cuidarlo, pero lo que quiero decirles es que cuesta. Entonces, también siempre hay quejas de que el número de turistas ha aumentado demasiado, lo cual pone en peligro el frágil ecosistema de las islas. Y es verdad, hemos puesto un límite, pero ya estamos en 160.000, ¿no? O sea, hemos bajado, era 180.000 y pusimos límite de 160.000, me parece, pero al inicio, en 2003, 2004, eran 40.000, se ha cuadruplicado. Y pese a eso, creo que ponemos todas las facilidades para que venga más gente y para que no dejen nada en Ecuador. Estos grandes cruceros, ¿saben cuánto pagan por cupo? Si son 100 pasajeros, pagan $250 por cupo, $25.000 anuales. $250 por cupo. ¿Ya? No. Tú sabes que hay cruceros de lujo que cuestan hasta $1.000 la noche. Y cada pasajero pasa un promedio de 6.5 días en estos cruceros. Es decir, por cupo tendrán unos 50 pasajeros por año. ¿Sí me explico? En total atenderán 5.000 personas por año. Eso significa que nos están pagando $5 por persona. Mientras ellos reciben $1.000 por noche, ¿ya? Por persona $6.500, el Ecuador les está cobrando $5. Esa es la verdad. O sea, por persona $6.500 y el Ecuador les está cobrando $5. Eso es lo que acabamos de detectar y uno se va para atrás como condorito. O sea, porque viven reclamando, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, Parque Nacional, la carga de demasiados turistas y le estamos cobrando $5 por turista. Y ellos cobran, si cuestan $1.000, bueno, estamos poniendo el ejemplo extremo de lujo. Ponle los $300 la noche, que es perfectamente razonable, ¿no? Ellos cobran casi $2.000 por pasajero y nosotros cobramos $5. Entonces, esa es otra tarea urgente para el Consejo de Galápagos. No sé cómo estas cosas han pasado desapercibidas. Hacer una revisión inmediata de esas tarifas. Por supuesto que se está cobrando muy bajo. Y por supuesto que deben cumplir con todos los requerimientos ambientales, energéticos, sanitarios, turísticos, etcétera, para poder operar en las islas. ¿Okay? Vamos con la última pregunta. Yuri Ortiz, Televisión Municipal. Gracias, señor presidente. Bienvenido a la capital del paraíso, como la denominamos quienes vivimos en San Cristóbal. Voy a cambiar mi pregunta porque usted ha hablado ya sobre los problemas de Galápagos. Solamente quiero hacerle conocer lo siguiente. El gobierno nacional a nivel país viene construyendo carreteras de primer orden. En San Cristóbal tenemos varios años construyéndose una carretera que no tiene fin porque no se la puede ni empezar ni tampoco terminar. Hace 3 meses una empresa española ganó la licitación, tiene el anticipo y no ha iniciado los trabajos. No tiene fiscalización por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas acá en la provincia para garantizar ya que se haga esta obra. Y finalmente, señor presidente, policías, ellas están esperando su respuesta
a esta problemática social que se ha generado en Galápagos? Si empecemos por lo segundo, no sé por qué no se atendió a las esposas de los policías, es un grupo que no lo recibimos finalmente. Se va a tratar. Sí, pero yo cumplí con mi promesa, averigüé qué pasó. Y resulta que muchos habían sido movidos por actos de indisciplina y falta de transparencia, por decirlo menos. No quiero generalizar, si se ha cometido un error se revisará. Además que si han cometido esas faltas, tendrían que ser separados de la policía, no sacados de Galápagos. Pero ese era el problema. Eran faltas indisciplinarias, algunas graves, y algunos de ellos incluso cuestiones ya de honestidad profesional. Entonces, ante esa situación, pues es muy difícil regresarlos a las islas. No quiero generalizar, no quiero ofender a nadie, pero al menos hay algunos casos de estos. Sobre lo primero, le faltó decir, pues, Yuri, recuerde, cuando se informan, hay que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, que han fallado 2 empresas. Pues, ¿ya qué podemos hacer? Es mala suerte también. Son condiciones difíciles, Galápagos, hay que traer material en barcaza, pero no es que el gobierno no ha querido hacer, pues que me la conozco de memoria, además la vía Puerto Vaquerizo, Puerto Chino, que es una playa extraordinaria, ¿no? Cuando daba clase acá en San Francisco me iba pedaleando todas las mañanas hasta Puerto Chino. Entonces, me la conozco de memoria la vía, 23 kilómetros y pico. Pero también hay mala suerte pues en la vida. Y no es que falló el gobierno, ha fallado la empresa privada. Le hemos sancionado, puesto contratistas incumplidos, pero ya qué más, pues fusilarlos, crucificarlos. Entonces, ya este es el tercer concurso, usted bien ha dicho, ya está otorgada la obra a una empresa española muy seria, se ha dado el anticipo, ya la empresa está trayendo la maquinaria, ya mismo se empiezan los trabajos y 1 año se terminan, el plazo es de 1 año. Pero ya han sido motivos de fuerza mayor, o sea, mala suerte. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les puedo decir? O sea, falló la empresa privada. No sé si tú tengas más información, Jorge. Sí, señor. Hemos estado nosotros muy de cerca apoyando esta situación. El Consejo de Gobierno tiene una gabarra, señor presidente, es la única gabarra en el país que puede realizar prácticamente este transbordo de maquinaria entre el continente y Galápagos. Y algunas veces hay vicisitudes con la gabarra que se daña, obviamente, pero el tema es que muchas veces los contratistas se fijan en que como hay una gabarra del Estado aquí, la vamos a utilizar, sin pensar que la gabarra no puede en algunos casos cumplir con esa misión. Por lo tanto, el problema más que nada es de transportación entre Guayaquil y Galápagos en este tipo de embarcación. Con respecto a los españoles, ¿cuál es la evidencia? La empresa española Tex S.A. Recibió el anticipo aproximadamente hace 1 mes y medio, no más allá de eso, no son 3 meses, por lo tanto, a partir del anticipo está contando su tiempo. Conozco que la máquina está arribando al puerto de Guayaquil, será desabanizada y trasladada inmediatamente a la provincia de Galápagos, ya maquinaria de otro tipo, pero tienen 4 máquinas ya trabajando en el bacheo inicial. Lo que es claro es que los contratistas privados deben contar con sus recursos, no con los recursos del Estado. Completamente. Eso yo no tengo por qué garantizarle gabarra, ni mucho menos, ese es su problema, ellos tienen que cumplir con el contrato. ¿Ok? Abrimos espacio para una pregunta final. Natalie Toledo, Teleamazonas. Gracias. Buenas tardes, presidente. En realidad quiero complementar un poco la pregunta que se le hizo antes sobre la ley de comunicación. Y usted dijo muy enfáticamente que ya no somos colonia, justamente de Estados Unidos. Pero ha sido el embajador, no sé si usted, de nadie, exactamente, pero me quiero referir a la de Estados Unidos en particular, porque el embajador que está en nuestro país justamente habló ayer en la noche en un evento de la Flaxo y se refirió, si me permite nada más citarlo en algo importante, él dice que la ley de comunicación va a crear cuerpos para monitorear la prensa privada y que con la historia reciente del Ecuador por las demandas del gobierno contra la prensa y la incautación de medios hacen que la situación sea muy delicada. ¿Se permite que diga algo así o se considera esto una ofensa también contra el gobierno? Pero aclare la carbonería de la prensa, ¿no? Lo que quiere es que vote al embajador para que se abra otro frente al gobierno. No, le leí textual, presidente. Ya, pero no me quedó la duda, ¿se refería a Ecuador o a Estados Unidos? Porque hasta donde sé, el que hace espionaje a la prensa son ellos, ¿no? Entonces, pero se refería en que la situación es delicada, ¿qué más decía? La situación es delicada dijo él, tengo entendido que con esa ley se va a crear cuerpos para monitorear a la prensa privada. Por eso, está hablando de Ecuador o de Estados Unidos, porque los que tienen cuerpos espiando a la prensa, a periodistas, a otros países son ellos.
Entonces, si me puede aclarar, verifique si se te Yo refería... le tengo claro que él se refiere a Ecuador, Seguro, pero ¿usted porque qué no, le dice? con lo que me dice, yo creo que se está refiriendo a Estados Unidos, y me alegro que haga un mea culpa. ¿Okay? Y por último, antes de hablar de ley de comunicación y libertad de expresión, que le pida a su país, a su gobierno, que ratifique el Pacto de San José, que firme algún instrumento de derechos humanos del sistema interamericano, porque Ecuador los ha firmado todos y Estados Unidos no ha firmado ninguno. Así que un poquito de esencia, por favor. Su nombre, por favor, y de qué medio representa. Romy Duplá, Zona Libre. Presidente, ganó su equipo ayer. Ganó su equipo. Ah, sí. Le quería comentar que aquí en Cristóbal hay una panadería que tiene un museo de Emelec. Le recomiendo que lo visite. Para que vea que en todos lados hay cultura. Sí. Exacto. Ok. Para optimizar, maximizar rendimiento, costo-beneficio, normalmente se atienden 2.000 estudiantes, 1.000 de mañana, 1.000 de tarde. Esa es la unidad básica. Entonces, normalmente es para razonables concentraciones de población o poblaciones que puedan acceder. Aquí hay islas. Entonces, el modelo adecuado no son esas grandes unidades. Me dicen que aquí se van a hacer 3 escuelas especiales, pero no esas grandes unidades del milenio, porque no son adecuadas para un entorno como el de las islas. ¿Tú querías alguna otra? Pero sí se van a cubrir 3 escuelas, mis. Sí se van a hacer 3 escuelas. Supongo que una por isla de las principales islas. Sí, sobre el área cultural quería comentarle. En Galápagos toda la intervención tiene que ver con la naturaleza. En este sentido es importante conocer también sobre las condiciones humanas de su historia. Momento de destacar la vida de los hombres y mujeres que habitan, ya sea agricultores, pescadores, artistas y demás pobladores, sean nacionales o extranjeros. Mi pregunta es, ¿están emprendiendo proyectos para fortalecer la memoria social, que es la que crea identidad e ideología de las islas? ¿Qué pregunta? Complicada. A ver, pero una reflexión, ¿no? Recuerden, lo que no entienden algunos ecologistas extremistas, que en vez de hacerle un favor a su causa le hacen daño. Se debe entender que el ser humano es parte de esa naturaleza y es parte de Galápagos. Hay gente que para proteger las islas, saquemos a todo el mundo, matemos hambre a todo el mundo, no pueden pescar, no pueden hacer agricultura. ¿De qué vive? Se está contradiciendo, usted mismo ha dicho que no es que se le puede garantizar trabajo a todo el mundo, etcétera. No, o sea, es el justo equilibrio. No podemos aceptar que venga más gente, no podemos aceptar migración a las islas en forma ilegal, pero la población de las islas, incluso galapagueños ancestrales que existen aquí, sus ancestros, sus familias, sus antepasados han vivido en las islas, son nacidos en las islas, por supuesto que son parte de las islas y son parte de esa naturaleza. Y yo le diría aún más, lo más importante es esa naturaleza. Entonces el desafío ahí es, y eso también es labor del Consejo, es en la esencia del Consejo de Gobierno de Galápagos. No va a faltar calles, que es labor de los municipios, y que no tiene nada de específico, tal vez un poco más caro que en el continente, es atender las especificidades de las islas. Por ejemplo, aquí no se puede hacer agricultura como en el continente. Entonces habrá que hacer estudios para una matriz productiva adecuada que conserve el medio ambiente, pero que dé puestos de trabajo a los habitantes. ¿Sí me explico? Por ejemplo, alternativas como turísticas, qué clase de turismo, todo aquello. Entonces eso es precisamente la labor del Consejo de Gobierno. Y también parte de esa labor, ¿por qué no? Junto a los diferentes ministerios, conservar la memoria histórica, la identidad de las islas, la cultura, la historia. La historia de Galápagos no es muy antigua, pero es muy interesante, ¿verdad? La historia durante la Segunda Guerra Mundial, cómo se prefirió botar todo el equipo al mar en lugar de dejárselo al país, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también tiene que ver el Consejo de Gobierno de Galápagos. No es que ejecuta todo, pero sí coordina. Y si dice, miren, la necesidad específica es esta. Entonces venga el Ministerio de Cultura a preservar de esta forma la memoria histórica de las islas. ¿Okay? Sí, presidente, lo que pasa es que usted dice que el Consejo de Gobierno va a ser el máximo organismo en las islas y todos los demás organismos deben ser coordinados por el Consejo de Gobierno y va a dar a la presidenta del Consejo de Gobierno el rango de ministro y va a estar participar en el gabinete. Esto cambia la estructura a la reforma a la Ley Especial de Galápagos que se estaba haciendo y se da un nuevo enfoque. No, si esto está en la Constitución.
¿Tienen? Eso no, en la ley, en la reforma de la ley no está eso. Bueno, si no está en una omisión y si contradice esto, es inconstitucional. Ya, porque esto lo dice la Constitución de la República, no yo. ¿Qué artículo es, te acuerdas? 258, veamos. Creo que estamos hablando del mismo gobierno, ¿eh? No es que el uno va a ordenar al otro, no, pero se necesita coordinar porque las acciones, las políticas ambientales son nacionales, las políticas de autoridades son nacionales, pero en Galápagos se necesita tener mucho más cuidado, mucho mejor calidad y algunas restricciones y algunas especificidades. Entonces ahí entra el Consejo de Galápagos para exigir esas especificidades. Vivienda, el mejor ejemplo. O sea, no es que podemos hacer vivienda como en el continente, pueden ser viviendas ecológicas, eficientes, así se tenga que gastar mucho más. Entonces, de repente, si por ahí un funcionario es ubicado del MIDUI y quiere hacer un programa de vivienda como los del continente, dice, no, un ratito, aquí estamos en Galápagos, se requiere esto. Esa es la labor del Consejo, ¿ok? Atender las especificidades de la isla. Artículo 258. La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y de buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Su administración estará a cargo de un consejo de gobierno, presidido por el representante de la Presidencia de la República, e integrado por alcaldesa, etc. Dicho consejo de gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en calidad de Secretaría Técnica. O sea, yo no sé, no hay dónde perderse aquí. El Consejo de Galápagos es el que tiene que coordinar toda la planificación y desarrollo de las islas. Coordinar, no ejecutar. ¿Ok? De esta manera hemos Está finalizado. la señora directora de Educación. Después me explica por qué recién viene señora directora. Si no la han avisado es una omisión muy grave porque está el presidente de la República, pero nos podría informar que está planificado para Galápagos en cuanto a infraestructura educativa. Ya entendí que Unidad del Milenio, al medio ambiente, etcétera, en Galápagos, el impacto. Segundo, es para, en verdad, 1000 estudiantes por turno, ¿no? 800. Un poquito de esfuerzo pueden llegar a 1000, pero 800 pongámoslo. Diurno y vespertino, entonces serían unos 1600 estudiantes. Entonces, para pequeñas poblaciones, pues no es lo adecuado, más aún si no puede haber conexión para que vengan de 30 a 40 kilómetros a la redonda, como con transporte perfectamente se puede hacer. 40, 45 minutos de viaje pueden ir los chicos a la escuela, pero aquí por la condición de archipiélago eso no es posible. Entonces se necesita otra estrategia de intervención. Entonces nos informaron que se van a hacer 3 escuelas. Así es. Señor presidente, muy buenas tardes y bienvenido. Disculpe el retraso. En sí, con su permiso, señor presidente, aquí para Galápagos tenemos 6.900 estudiantes. Escuelas del Milenio no procede según los estándares de las exigencias del Ministerio de Educación, pero sin embargo las escuelas Eje va a proceder aquí en la provincia de Galápagos con una capacidad de 2.000 a 1.000 estudiantes. Aquí en Cristóbal tenemos 2.000 estudiantes. En cambio en Santa Cruz nos duplica la población estudiantil de más de cerca de 5.000 estudiantes, no así la isla Isabela que tiene 601 estudiantes. Entonces, ese es el motivo por el cual no procede una unidad del Milenio. No he entendido, que con esa cantidad de estudiantes sí procede. Pero por cantón. Claro, pero con 6.000 estudiantes, por ejemplo en Isabela, de acuerdo, o sea, nos sobraría capacidad, pero yo prefiero tener una buena escuela, los 600 estudiantes, que repartidos en 5 escuelas, 120 estudiantes. Es que en eso va a ser, señor presidente. Aquí ya vinieron los arquitectos de la ex DINCE y actualmente lo que es la Zonal 5, en el cual decía que sería aquí las escuelas Eje, con una capacidad también de 2.000 estudiantes. En Isabela, ¿por qué no le llaman entonces Escuela del Milenio? Pues eso, ¿por qué no se llama Escuela del Milenio? ¿Por qué no se llama escuelas del tienen Milenio? Mayor capacidad de estudiantes? ¿Cómo? No sé. Ahí la parte técnica de los señores Mira, mi arquitectos. querida directora, primero, si vienen los arquitectos de la DINCE, pónganse a rezar, ojalá que no sean de la DINCE, ¿no? No, ya no la existe la DINCE ha hecho demasiada destrucción en el país. Que venga el ICO, el Instituto de Contratación de Obras. Segundo, por favor, un poquito más incluso de comunicación política. Lo que van a hacer son escuelas del Milenio. Pero seguramente a algún tecnócrata se le ocurrió que como no va a haber el laboratorio de química porque los reactivos pueden contaminar
el ambiente en Galápagos, entonces ya no son escuelas del milenio. Y la gente va a creer que no las estamos atendiendo. Son escuelas del milenio lo que se van a hacer, si son para tantos estudiantes. ¿Por qué no las llaman del milenio? ¿Por qué le llaman eje? Así es. Me explica después. Pregunta al ministerio y me da el informe, que yo voy a estar aquí algunas horas más. ¿Ok? Bueno, muy bien, señor presidente. Entonces sí va a haber escuelas del milenio. Ok, gracias. De esta manera hemos finalizado el conversatorio de prensa con el presidente de la República, Rafael Correa, desde la ciudad de San Cristóbal, Galápagos. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es.